Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos visitan esta mañana. Siéntanse bienvenidos en la casa del Señor. Vamos a aprovechar nuestra postura, que estamos de pie. Vamos a pedir la bendición de este momento, que el Señor nos guíe en la predicación de su palabra y que a la vez podamos ser edificados y confrontados por ella. Oremos. Padre, a ti te alabamos y a ti te damos gloria y honra, porque tú te lo mereces, Señor. Agradecidos estamos en esta mañana de permitirnos estar no solamente en tu casa y compartir con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, Señor, con nuestra familia en ti, Padre, que tenemos. Pero gracias por el privilegio que tenemos de estar delante de tu trono, Señor, en tu presencia. Traer nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, nuestra adoración, Señor, delante de ti. Porque como ya lo dijimos, Señor, tú lo mereces. Padre, de igual forma también te damos la gracia por la oportunidad que tú nos concedes, la cual no damos por sentado, Señor, de poder escuchar la predicación de tu palabra. Pedimos en esta mañana, Señor, aquí y en cualquier otro sitio, en cualquier otro lugar, en cualquier otro templo donde se predique, Señor, que tu nombre pueda ser exaltado, que tú seas, Señor, proclamado y a la vez, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada, que podamos, Señor, ser confrontados por ella y ser movidos a vivir y actuar en santidad y conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, yo te pido primeramente por mí, para que tu Santo Espíritu, Señor, derrame gracias sobre mí, sobre mis palabras, sobre mis pensamientos, de manera que sean acorde única y exclusivamente, Señor, a tu palabra. Y pido por cualquier persona, Señor, que será de la audiencia de esta mañana, tanto hermanos en Cristo como visitantes, para que tú también, Señor, tu palabra pueda hablar específicamente de una forma personal e íntima a sus vidas, Señor, y a sus corazones. Gracias, Señor, te damos. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección en este momento y en ti confiamos, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Algunos años atrás pude ver una película que tengo que confesar que me gustó tanto que la compré y la tengo almacenada en mi casa en una de mis colecciones. Y esa película tenía de título en inglés Law Abiding Citizen. Básicamente trata de un ciudadano ejemplar, por así decirlo, el cual toda su vida lo ha hecho de la forma correcta, como establece la ley, como establece la sociedad. Pero esta persona fue víctima de un hecho atroz, lamentablemente, en la película. Este personaje, su familia mejor dicho, una persona entra a su casa, agrede a su familia, todos sabemos a qué me refiero, y no solamente lo agrede, sino que también termina asesinando a su familia. Obviamente la policía viene, lo capturan, pero en el juicio las personas, por carencia de evidencia, quedan inmunes. Y la trama de la película trata de cómo este hombre, después de haber recobrado conciencia y después de haber vuelto en sí, pues decide vengarse de sus agresores, y no solamente de sus agresores, sino también del sistema. Y hasta cierto punto lo logra. Y recuerdo cómo él, estando frente a sus agresores, le torturaba y le hacía daño en retribución, en venganza por el daño que le había hecho a su familia. Y aunque para mi vergüenza lo admito, en ese momento, más que todo, yo estaba aplaudiendo. Regocijándome de que por fin el malhechor recibió su merecido y que el hombre pudo la oportunidad de tener la venganza que él añoraba. ¿Y por qué decimos esto? Es porque la realidad es que este tipo de historias, este tipo de escenarios, de hechos, tocan una fibra muy sensible de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese es el sentido de venganza, ese es el sentido de retribución, de darle a la persona que nos hieren o darle a la persona que nos ofende o que nos maltratan lo que es, por así decirlo, el justo castigo que ellos merecen. Y aunque no fuéramos, o mejor dicho, si fuéramos sinceros con nosotros mismos y con Dios, muy bien pudiéramos admitir que en muchas ocasiones nosotros hasta cierta forma disfrutamos cuando vemos una persona que recibe su cometido o que recibe la justa paga por sus acciones. ¿Y cuál es el propósito por el cual le menciono esto? Es porque esto va intrínsecamente relacionado con el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Todos hemos escuchado el famoso dicho ojo por ojo y diente por diente.
una ley, unas palabras que se encuentran en las Escrituras, en la palabra de Dios, y que tan frecuentemente, y tan a menudo, han sido mal interpretadas. Y para ello quisiera invitarles que me acompañen precisamente a ese pasaje, el cual se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a ver específicamente el versículo 38. Mateo, capítulo 5, versículo 38. Si alguna persona necesita una Biblia, puede levantar su mano, que un hermano le hará llegar uno. Les animo que puedan tener una copia de las Escrituras, ya que vamos a ver muchos pasajes paralelos en el estudio de esta mañana. Mateo capítulo 5, versículo 39 al 42, vamos a ver hoy 3 afirmaciones que hace Jesús sobre la retribución o sobre la venganza. Y el título del mensaje para aquellas personas que lo anotan es El corazón detrás de la venganza. Como todos saben, esta es una continuación de nuestro estudio que hemos venido llevando en el Sermón del Monte, que se encuentra precisamente aquí en Mateo capítulo 5. Así que sin más preámbulo, leemos a partir del versículo 39 de Mateo capítulo versículo 38. Dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, dele también la capa. Y a cualquiera que te obligare a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Vamos a primeramente, antes de entrar en materia, hacer un recuento de dónde nos encontramos nosotros en el estudio del Sermón del Monte. Ustedes recordarán que algunas semanas atrás nosotros vimos un pasaje sumamente importante, por decirlo así, una de las columnas de este Sermón del Monte, que comprende los versículos que van desde el 17 al 20. Y aquí el Señor Jesucristo está planteando cuál es su posición, cuál es su opinión, cuál es su postura ante la ley mosaica. Obviamente muchas de las reacciones de la audiencia de Jesús en este momento, cuando escucha las palabras que habían sido mencionadas previamente en los versículos del 3 hasta el versículo 16, era cuestionarse y en cierta forma preguntarse cuál va a ser su postura ante la ley. Obviamente hemos presenciado de que este hombre viene con una enseñanza diferente, una enseñanza con autoridad, como vamos a ver al final de las Escrituras. Pero ¿cuál es su posición con respecto a la ley? ¿Cuál es su posición con respecto a nuestro estilo de adoración y nuestro culto? Pues nosotros vemos que el Señor reafirma la supremacía y la autoridad de la ley de Dios en los versículos 17. Y no solamente eso, sino que Él también anuncia que su propósito no es en lo absoluto abolir la ley o reemplazarla. Mucho menos es tampoco modificarla, sino que Él vino a cumplir y aplicar correctamente el sentido de la ley de Dios. Y vemos aquí entonces que Él utiliza en los versículos que van del 21 al 48 una serie de ilustraciones precisamente para ejemplificar cómo debía de ser entendida la ley y cómo debía de ser aplicada. Los escribas y fariseos, que eran los líderes religiosos de este momento, habían malinterpretado la palabra de Dios, la ley, y como consecuencia las habían también mal aplicado a su vida y también la habían enseñado erróneamente al pueblo de Israel. Y por medio de estas 6 ilustraciones, el Señor Jesucristo enseña y demuestra cómo es que la ley debía de haber sido interpretada, cómo es que debía de haber sido aplicada, y al mismo tiempo señala cómo la justicia de los fariseos, la cual dice en el versículo 20 que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Y Él explica por estas ilustraciones cómo es que nuestra justicia debe ser mayor que aquella que profesaban o enseñaban los escribas y fariseos. Habíamos visto que Él utiliza el ejemplo del homicidio, del adulterio, del divorcio, y en la última ocasión vimos el ejemplo de los juramentos y de nuestra palabra y nuestra veracidad. Y en esta mañana y posiblemente en la próxima exposición vamos a ver el tema relacionado con el trato hacia nuestro enemigo, a nuestros enemigos.
¿Cuál fue el error principal de los escribas y fariseos ante la ley de Dios? Como habíamos mencionado, era su correcta, o mejor dicho, incorrecta interpretación. Ellos habían limitado las implicaciones de los mandamientos. Ellos habían restado jurisdicción a la palabra del Señor, donde ellos se habían enfocado única y exclusivamente en la aplicación externa de la ley, en la letra, por así decirlo. Y habían olvidado que la ley tiene relevancia e importancia primeramente en el corazón de los hombres y después en sus acciones o en su exterior. Este es el error de los fariseos, que ellos habían ignorado la jurisdicción de la ley de Dios y habían enseñado mal y habían interpretado mal la palabra de Dios. Y en el caso de esta mañana vamos a ver que no solamente esto, sino que también ellos habían modificado la ley de Dios de acuerdo a su conveniencia. Y es importante que hagamos una nota al margen antes de entrar en el estudio y la exposición de este pasaje. Este pasaje que acabamos de leer, los versículos que comprenden del 38 al 42, es posiblemente la porción más conocida y más citada y más mencionada de todo el Sermón del Monte. Pero de igual forma es posiblemente la más malinterpretada y la menos entendida de todo el Sermón del Monte. Muchas interpretaciones y prácticas erróneas han sido derivadas de estos versículos debido a una pobre interpretación, debido a una pobre exégesis, por así decirlo, del pasaje. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el mensaje que el Señor Jesucristo comunica aquí, se vuelve claramente evidente y a la vez importante lo que el Señor comunica y dice en este pasaje. Un comentarista dice lo siguiente con respecto a los versículos que preceden desde el 38 hasta el final del capítulo. Y dice lo siguiente, y cito: las dos antítesis o las dos ilustraciones finales nos llevan a la cima del Sermón del Monte. Por ellas se les admira más y también se les afrenta más. Se trata de la actitud de amor total que Cristo llama a mostrar hacia quienes hacen el mal y hacia nuestros enemigos. En ninguna otra parte es mayor el desafío del sermón. En ninguna otra parte es más obvio el carácter distintivo de la contracultura cristiana. Y en ninguna otra parte se nos impone tanto nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo. Y ciertamente cuando veamos en el estudio podamos sentirnos abrumados en algún momento y podamos pensar que lo que el Señor está predicando es imposible de aplicar y de ponerlo en práctica en nuestra vida. Pero hermanos, déjenme adelantarles que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si hemos sido nacido de nuevo, si hemos sido producto de estas bienaventuranzas como vimos al principio del Sermón del Monte, ciertamente es posible gracias al Señor y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que vamos a ver de antemano ¿qué es lo que el Señor Jesucristo nos enseña en estos versículos? Lo primero que debemos analizar es la equivocación de los escribas y los fariseos. En el versículo 38, cita y dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ustedes recordarán que esta frase, oíste que fue dicho, hace alusión a lo que era o había sido la tradición oral de los escribas y fariseos. No hace referencia al mandato directo de la ley de Dios, porque entonces Jesús modificaría la ley y contradeciría sus palabras, sino que es una ilustración o una referencia, mejor dicho, a la interpretación que los escribas y fariseos habían sacado de la ley. En otras palabras, es una referencia a la tradición oral de los escribas y fariseos. Pero vemos también que estas palabras aparecen textualmente a través del Antiguo Testamento. De hecho, en 3 ocasiones se menciona, por ejemplo, en Levítico capítulo 24, 20, en Éxodo 21 y 24 y en Deuteronomio 19 al 21. Y esta ley es conocida popularmente como la Lex Talionis o la ley del talión. Una ley que en cierta forma es buena y es importante,
no solamente por lo que comprende, sino también por el hecho de que sirve de fundamento para la justicia y el justo castigo de un delito. Y no solamente fue utilizada por la nación de Israel, sino que vemos a través de la historia que muchas otras naciones que no eran naciones temerosas de Dios, habían aplicado también el mismo principio de ojo por ojo y diente por diente. Este mandamiento fue promulgado con el propósito principal de proteger contra el abuso de los malhechores. Y esto es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Esta ley a simple vista y cuando la vemos no en su contexto, podemos deducir que es una ley que demanda agresión, es una ley que demanda venganza y retribución. Pero vamos a ver por medio del estudio de que esta fue una ley promulgada con el propósito de proteger a aquellas personas que habían cometido un delito, que habían cometido una falta a otra persona. ¿Cómo lo hace? Por medio de dos principios. El principio número 1 de esta ley de ojo por ojo y diente por diente es el hecho de que el castigo o la retribución no podía ser mayor que la ofensa. Es la tendencia del ser humano y del hombre inflar la retribución del daño. Siempre que somos víctimas de un maltrato, siempre que somos víctimas de un daño, es nuestra naturaleza mirar nuestro daño y nuestra falta mayor que lo que posiblemente es en realidad. Si no me creen, simplemente salga a la calle y choque, por así decirlo, un vehículo, rómpale una mica a un vehículo, donde se darán cuenta que automáticamente el dueño querrá que se le pague esa pieza, ese carro, no con su valor actual, sino como si fuera nueva y de la casa, no de cualquier sitio. Y aquí nosotros vemos ese ejemplo representado en todo el sentido. Cuando nosotros vemos demandas en el diario vivir, una persona que puede que se caen en un piso, se doble un tobillo y ya por eso puede exigir hasta $1,000,000 de pesos por daños y perjuicios. Es la naturaleza del ser humano inflar y engrandecer el daño o la retribución por un daño que ha hecho a nuestra persona. Y esta ley lo que hacía era regular precisamente esta tendencia. Lo mismo sucedía en el mundo antiguo, donde una persona pudiera retribuir a una persona de una forma mayor de acuerdo al daño que ha recibido. Ejemplo, si yo fuera a herir tu ojo, mi castigo pudiera exceder ese del daño a tus ojos. Bueno, tú me heriste mi ojo, pero yo te voy a herir tus 2 piernas, para decir un ejemplo. O puede darse un caso que era muy sencillo, que en una riña yo arremeta contra uno de tus animales, es decir, un asno, y tu asno muere. Ese asno es tu fuente de alimento, es tu sustento, y tu retribución pudiera ser entonces agredir a un miembro de mi familia. Y la ley que nosotros vemos aquí, esta ley de ojo por ojo y diente por diente, lo que hace es simple y llanamente regular de manera que el castigo no exceda la falta cometida. Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 27, nos habla precisamente de esto y cito. Dice Éxodo 21. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y a ésta abortare, pero sin haber muerto, es decir, el niño fue abortado pero no murió, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere falta de un diente de su siervo o de un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. En otras palabras, un caso que era muy familiarizado en ese entonces era que los amos pudieran arrematar contra sus siervos, contra sus esclavos, según ellos entiendan que era lo apropiado. Y aquí la ley regula nuevamente, dice, no, espera, si la falta de la persona debe ser acorde, o mejor dicho, el castigo debe ser acorde a la falta. Y si tú en tu ira y en tu enojo y en tu venganza hieres a tu propio esclavo y le haces una falta de ojo o de diente cuando no era atribuido,
pues entonces como castigo ese esclavo quedaría libre. Y aquí vemos entonces el principio de cómo esta ley se hacía precisamente para proteger a la persona que había cometido una falta. En ningún momento fue dada como una exigencia a la retribución o al agravio, sino más bien para regularizar la retribución correspondiente. Pero hay un segundo principio que es importante que tomemos en cuenta, que es también muy relevante con el pasaje que vemos esta mañana. Y ese es que el castigo o la retribución debían de ser emitidos por un juez en una corte. En cada uno de los pasajes que nosotros mencionamos y donde se menciona esta ley de ojo por ojo y diente por diente, es en cada uno de estos pasajes el contexto de una corte en presencia de jueces y en presencia de testigos. ¿Qué significa esto? De que eran los jueces que debían de emitir el juicio correspondiente. Si una persona era agredida, en este caso una persona me agredía a mí, era mi deber llevar a mi agresor y presentarlo ante la justicia, pero bajo ninguna circunstancia yo podía tomar la justicia en mis manos o atribuirle la paga que yo entendía que era apropiada. Esa era una decisión de la corte y esa era una decisión del juez. Nuevamente el versículo que acabamos de citar en Éxodo 21-22 los hace claro cuando habla de la riña con la mujer embarazada y dice: si ésta abortare pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer, es decir, conforme a lo que el marido exija, pero agrega, y juzgaren los jueces. En otras palabras, incluso la demanda del marido por aquella agresión que fue hecha contra su esposa debía de ser regulada y debía de ser aprobada por los jueces de la corte. De modo que este mandato era para cumplir también así, proteger a las personas de manera que los agredidos o la persona que había sido agredida no tomaran la justicia en sus manos, no arremeta contra la persona, sino que se han sometido a la ley. Y de este mismo modo vemos como este mandato cumplió un doble propósito. Número uno, definía la justicia, cuál era la justa retribución que debía de someterse, pero también frenaba la venganza personal, sino que era importante, era necesario, era imperativo que si una persona fuera agredida, sea presentada ante los jueces y ante la corte. Pero, ¿cuál fue entonces la práctica de los escribas y fariseos? ¿Acaso fue esto lo que ellos hacían? ¿Acaso era esto lo que ellos practicaban? Vemos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que cierta y verdaderamente los escribas y fariseos habían abusado de estos mandamientos. Ellos exigían que la retribución sea llevada al máximo permitido por la ley. En otras palabras, en vez de ellos evitar llegar al límite de la retribución permitida, lo que ellos utilizaban partiendo de esta ley era iniciar por que el límite de lo que permite la ley sea el punto de partida. En otras palabras, en vez de procurar la gracia y el perdón, vamos a ver cuál es el mayor agravio y cuál es la mayor venganza que podemos sacar dentro del marco que nos permite la ley. Pero no solamente eso, sino que también ellos habían tomado, por así decirlo, la justicia en sus manos. Posiblemente ellos pensaron que por el hecho de que eran escribas y fariseos, su oficio era equivalente al de un juez y por ende ellos tomaban decisiones y ellos se atribuían la venganza y extendieron la venganza de los tribunales a los asuntos personales de cada uno de ellos. Ciertamente ellos habían cumplido con lo que es la letra de la ley, pero ellos habían tergiversado lo que era el espíritu y la intención y el propósito que la ley buscaba cumplir con esto. Aquella ley cuyo propósito había sido proteger a la persona contra el agravio de aquella persona que pudiera ser más poderosa y más fuerte. Aquella ley cuyo propósito era de proteger, se había convertido en una ley que promovía e incentivaba la venganza y la retribución. Lo habían convertido en una ley de venganza.
Alguien dijo ciertamente en una ocasión que si nosotros quisiéramos, cualquier persona puede hacer de la Biblia que diga una enseñanza que quiera que diga. En otra palabra, cualquier persona puede hacer que la Biblia diga algo que yo quiero que diga. Y esto es lo que habían hecho los fariseos. ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr esto? Sencillo. Tomar un texto en específico, sacarlo de su contexto y sustentarlo con otros textos sacados de contextos. Y así vemos cómo fácilmente una persona puede armar una teología, puede elaborar una herejía, puede atribuirse una mala práctica utilizando principios bíblicos y fundamentos que son extraídos erróneamente de la palabra de Dios. Y esto era precisamente lo que habían hecho los escribas y fariseos. Ellos se habían enfocado en el simple hecho de ojo por ojo y diente por diente para tergiversar la ley a su conveniencia y alimentar su propio sentido de odio y de venganza. ¿Cuál es el sentido que también aquí vemos en este escribas y fariseos? No solo ellos habían alterado todo el sentido y el espíritu del mandamiento, sino que ellos se habían hecho la impresión de que por hacer esto eran justos delante de Dios. El hecho de que yo pago y en cierta forma condeno el mal, ojo por ojo y diente por diente, yo estoy cumpliendo lo que la ley me ordena. Yo estoy en cierta forma ejerciendo el juicio de Dios ante el malhechor. Como dice aquella oración que dice: Señor, tuya es la venganza, pero que yo sea el instrumento. Y eso es precisamente lo que estos escribas y fariseos habían hecho en este sentido. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él las pronuncia a continuación, sinceramente debieron de haber sorprendido a más de una persona en su audiencia. ¿Cuál es la corrección entonces que hace el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el señalamiento que utiliza de esta falsa interpretación y de esta falsa aplicación de las Escrituras? Número 1, vemos las palabras que el Señor menciona. En el versículo 39 Él dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y esta frase es importante que nosotros la veamos y la entendamos correctamente, porque muchas malas enseñanzas y malas doctrinas han sido extraídas precisamente de estas palabras sacadas de su contexto. Hay personas que han querido tomar estas palabras del Señor Jesucristo y aplicarlas al sentido más literal posible. Ellos argumentan que para ganar al mundo, simple y llanamente, lo que tenemos que hacer es no hacer oposición en lo absoluto al mal. Embarcarnos en esta ideología de paz y esta, por así decirlo, campaña pacifista, donde no se le arremete, no se le opone y no se hace ninguna oposición ante el mal, porque al final de cuentas eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Por consiguiente, las personas que creen de esta forma ven como el hecho de que existan un cuerpo policial en una nación, un ejército militar, e incluso llegan al extremo de catalogar a los juzgados y magistrados como cosas que no son de Cristo, que no provienen de Dios, porque resisten el mal y por ende no cumplen las palabras del Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, sin lugar a duda, esta actitud es completamente errónea y contradice el resto de las enseñanzas que nosotros vemos en las Escrituras. ¿Por qué contradice las Escrituras? Sencillo. Número 1, Dios ha encargado y ha encomendado al Estado la espada para que juzgue. Esto es lo que argumenta el apóstol Pablo en Romanos 3, capítulo 13, versículos 3 y 4, cuando dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo. ¿Cómo puede ser un Dios pacifista y al mismo tiempo otorgarle la espada al Estado, otorgarle la espada a la autoridad que ha sido puesta y colocada por Dios para que haga justicia y bien entre los hombres? Segundo, Dios en sí también resiste al mal. Decir que no podemos resistir al mal es en esencia contradecir la misma esencia de Dios y de lo que Él es. En Génesis capítulo 9 y versículo 6, ¿no fue Dios quien instituyó la pena de muerte como castigo? Y no fue Dios quien promulgó en primeramente la ley de ojo por ojo y diente por diente como parámetro para ejercer justicia. ¿No fue Dios quien en su santo juicio y plan perfecto ordenó la destrucción de todos los pueblos paganos, cananeos, al momento de que Israel conquistó la tierra prometida? ¿Y no fue Dios precisamente quien envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para erradicar el mal y hacer frente a la maldición del pecado que permanecía sobre la creación? Claro que sí, Dios sí resiste al mal. Y no solamente lo resiste, sino que lo vence. Pero tercero, también vemos que Dios nos ha encomendado a nosotros a resistir el mal. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra resistir es la misma palabra que aparece aquí en el versículo 29 cuando dice: no resistáis al que es malo. Y en Efesios capítulo 6 versículo 11 en adelante nos dice que el cristiano, la iglesia de Cristo, está en una constante guerra espiritual cuando dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y agrega y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, afirmar que las palabras del Señor Jesucristo simple y llanamente promulgan un estado de pacifismo, promulga un estado donde no podemos agredir o contrarrestar o resistir o afrentar el mal, es simplemente oponernos y contradecir a una vasta evidencia que encontramos en las Escrituras que desmienten precisamente esta posición. Pero entonces la pregunta que nos hacemos: ¿y qué significa entonces esto? ¿Qué significan las palabras del Señor Jesucristo cuando dice no resistir al que es malo? La palabra resistir significa oponerse o contrarrestar o enfrentarse. Y basada en el contexto que nosotros hemos visto, Jesús nos ordena a que no resistamos al malo por medio de la oposición de la retribución. En otras palabras, o por venganza o por haberlo sometido ante el juez. En otras palabras, Jesús está contrarrestando, es un contraste de lo que los escribas y fariseos practicaban cuando tomaban a una persona y lo primero que hacían era presentarlo ante el juez o procurar la venganza o el ojo por ojo y diente por diente. Aquí el Señor nos enseña que simple y llanamente nosotros debemos resistir al que es malo. ¿Y quién es el que es malo? No es un nombre propio, por ende no hace referencia al maligno. No dice resistir al malo o al maligno, sino al que es malo. Tampoco es un sustantivo. No dice resistir el mal. En otra palabra, no está haciendo referencia al pecado o a sus ramificaciones. Pero dice, y es un adjetivo lo que vemos aquí, resistir al que es malo. En otra palabra, resistir a aquella persona que es mala o que se califica contra malo. Y la forma sencilla como podemos ponerlo es simple y llanamente nuestro adversario o nuestro enemigo. Cualquier persona que pueda venir y agredirme a mí y arrematar contra mí y que pueda ganarse o pueda ser atribuido el título de enemigo o adversario. Pero es importante hacer un paréntesis aquí. Esta palabra no hace referencia a terceros. No está hablando de un daño hacia tercera persona, sino que un daño entre yo
y otra persona. Por ende, o para partir el ejemplo, si una persona viene y agrede ante mí, siguiendo la palabra del Señor Jesucristo, mi reacción no debe ser resistirle. Sin embargo, si una persona viene y agrede contra mi familia, ya es mi deber y es mi compromiso resistir el mal, porque no es un agravio contra mí que se hace, sino que es un agravio contra un tercero o contra otra persona. Pero hay una pregunta importante que nosotros debemos de contestar. ¿Por qué entonces no debemos resistir al malo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el mensaje detrás de estas palabras que ha mencionado el Señor Jesucristo? Y he aquí la respuesta clara y sencilla. Porque es el plan de Dios hacer morir el yo en nosotros. Es el plan de Dios humillarnos y es el plan de Dios de que nosotros seamos menos y menos conscientes de nuestro ser y más conscientes de Él y de su plan aquí en la tierra. Recordemos el anuncio que precede en esta sección del Sermón del Monte. Recuerden cómo habíamos dicho al principio que el Señor había dicho en el capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto que vemos en este momento es un ejemplo, es una ilustración de cómo nuestra justicia debe exceder, debe superar la de los escribas y fariseos. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos cuando eran agredidos por aquella persona que era mala o por su adversario? ¿Qué hacían? Responder en venganza y presentarlo ante el juez. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer si queremos superar su justicia? Simple y llanamente debemos obedecer las palabras y no resistir al mal. ¿No es esta la razón por la cual nosotros también retribuimos? Los escribas y fariseos utilizaban la ley para cuidarse a sí mismos y cuidar sus intereses. Y si somos sinceros con nosotros mismos, también hacemos lo mismo hoy en día. ¿Por qué existen las demandas? Para otorgar y demandar que se le otorgue lo que a la persona le corresponde. ¿Por qué existen las cortes? Para que la persona pueda exigir sus derechos. ¿Por qué? Es el propósito de la venganza, ojo por ojo y diente por diente. No es más que nada consolar nuestro orgullo. El hecho de arremeter contra aquel que nos hizo daño. O como decimos en buen dominicano, no quedarnos dado. Esa es la esencia de la venganza en el corazón de los hombres. Pero el Señor dice en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos y amigos, ¿cuál es el corazón de este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza que vemos aquí? Los escribas y fariseos utilizaban, o mejor dicho, emprendían de la venganza y la retribución como una reacción natural. La venganza y la retribución es la reacción natural del hombre cuando una persona agrede contra sí mismo, contra mi persona, contra quien yo soy. Y cuando digo mi persona me refiero a yo, ya sea mi orgullo, o cuando alguien arremete contra mi imagen o contra mi reputación, o cuando alguien arremete contra mis derechos o mis posesiones, o mi familia, o cualquier otra cosa que yo me sienta apoderado. Cuando los escribas y fariseos veían que su persona, o en otras palabras, el yo era afectado, entonces ellos apelaban a la ley para que la ley les resguardase y al mismo tiempo ellos poder satisfacer su sed de venganza. En otras palabras, ellos utilizaban la ley como un escudo para proteger su egocentrismo. Y eso es algo que nosotros vemos a diario. El año pasado, o mejor dicho, el año escolar pasado, en mayo, finalizó el primer año de colegio de mi hija, primer año que ella tuvo y participó en el colegio. Y en la entrega de notas, la cual, ¿qué se puede calificar a un niño de 4 años? Pero en fin, en la entrega de notas nos sentamos con la maestra, la cual nos dio un reporte de cómo ella se había comportado durante el año. Y me llamó la atención algo que ella dijo. Ella decía que mi hija Maya es una persona que ella conoce sus derechos y los exige.
En otras palabras, si ella sabe que ella tiene una masilla que le fue dada a ella y ella sabe que ese es su color favorito, si alguien trata de quitárselo, si otro niño trata de tomar esa masilla, ella de una forma muy autoritativa dice: no, esta es mi masilla, tú tienes la tuya. Y lo que ella hace en realidad, y lo que me sorprende, es que a la edad de 4 años ella sabe utilizar las reglas del salón de clase para defender su propio egoísmo, para defender su propio egocentrismo. Y si esto lo hace una niña de 4 años, ¿cuánto más nosotros que somos adultos y que somos conocedores de las Escrituras, no utilizamos la ley de Dios para defender y proteger nuestro propio egocentrismo y nuestra propia persona? ¿Cuántas veces no hemos apelado a nuestra libertad en Cristo para proteger los ídolos de nuestro corazón? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no hemos apelado a la libertad en Cristo para participar de un concierto que al final lo que hace es alimentar mi carnalidad? O utilizar el argumento de la libertad en Cristo para beberme una copa de vino, la cual yo sé que me ha sido de tropiezo en el pasado. O incluso utilizar esta libertad en Cristo para justificar un pasatiempo que lo único que hace a final de cuentas es hacer perder el valioso tiempo que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. ¿Cuántas veces no hemos apelado a la gracia de Dios para consentir el pecado? Para en nuestra mente decir, bueno, que puedo entregarme a este pecado, porque al final de cuentas la gracia siempre va a sobreabundar. ¿Cuántas veces hemos apelado al argumento que esta es mi vida, simple y llanamente para no tener que rendirle cuenta a nadie por las acciones y decisiones que tomemos? La venganza y la retribución es la reacción natural del hombre cuando su persona, cuando su ego, cuando su propio yo es lastimado y agredido. Pero cuando vemos la enseñanza del Señor Jesucristo y vemos su testimonio, vemos algo completamente diferente. La justicia de Jesús es diferente a lo de los escribas y fariseos. Y Jesús no descarta el hecho de que la retribución ciertamente es un derecho. Jesús no está diciendo que ojo por ojo y diente por diente sea malo en esencia. Pero si queremos verdaderamente sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos, si queremos verdaderamente ser sus discípulos, y si queremos ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, entonces debemos, si es necesario, elegir el camino menos transitado. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la abnegación. El camino de dejar pasar la afrenta, dejar pasar el daño contra nosotros, con tal de procurar un propósito mayor, con tal de procurar un propósito divino. Y el Señor nos enseña esto por medio de 4 ejemplos. Y lamentablemente por falta de tiempo no vamos a detallar cada uno de los ejemplos. Pero sí quisiera por lo menos recalcar su enseñanza principal. En los versículos que van desde el 39 al 42, el Señor Jesucristo nos da 4 ejemplos de cómo debería ser esa abnegación, cómo debería ser esa actitud de no tomar represalia, de no vengarnos, sino más bien hacer morir en nosotros el yo. Como dice aquí en Mateo, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Algo que debemos tomar en cuenta antes de ver estos ejemplos, y es lo siguiente. Estos son ejemplos que se derivan de un principio. No es un código moral o un conjunto de reglas. En otras palabras, no es que en cada momento que alguien te dé una bofetada tú vas a poner la otra mejilla, porque al final de cuentas vas a quedar desfigurado. Y no implica que cada vez que una persona nos pida un dinero, aún sabiendo que esa persona lo usará para fines inmorales, tengamos que dárselo, porque al final quedaremos bancarrota y consentiríamos también vicio y el pecado. Sino más bien son principios que debemos de aprender y aplicarlo en los diferentes puntos de nuestra vida y en diferentes circunstancias que puedan arrematar. El primer ejemplo que vemos en el versículo 39, y es sobre la mejilla, dice: a cualquiera que le hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra.
Una bofetada o un golpe en la mejilla derecha era símbolo de gran deshonra y de gran falta de respeto en el mundo antiguo. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo simple y llanamente es que debemos estar dispuestos a ser ofendidos y a recibir la ofensa y el insulto sin responder con represalia, sin tener que responder con venganza. Después dice en el versículo 40: y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La palabra aquí, poner en pleito, es simple y llanamente hacer una demanda. En otra palabra, si alguien pone una demanda para quitarte y despojarte de tu túnica, que era, por así decirlo, la camisa, dile, no solamente dale la camisa, dale también el abrigo, dale tu capa. En la ley, precisamente en Éxodo 22, del versículo 26 al 27, se prohíbe en cualquier contexto que una persona despoje a otra de su capa. ¿Por qué? Porque argumenta de que la capa es precisamente su cama en la noche y su abrigo en la noche. Sin embargo, el Señor dice aquí que debemos estar dispuestos a despojarnos incluso de aquellas cosas que son nuestro derecho. Incluso de aquellas cosas a las cuales nosotros estamos atribuidos por derecho. Tercer ejemplo en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta es una práctica que ha quedado olvidada en el mundo antiguo, ya porque era muy evidente, especialmente en naciones que habían sido dominadas, como fue el caso de Israel. Si un militar necesitaba llevar una carga desde un cuartel a otro, desde una posición a otra, él podía emplear de los servicios de cualquier ciudadano. Es decir, si yo tengo que llevar una caja, un cargamento lleno de espadas, y yo no quiero cargarlo y veo a una persona caminando, le digo, oye, recoge esa caja y llévalo 1 milla. Obviamente eso crea gran incomodidad y gran enojo, porque estás interrumpiendo mi servicio, mi trabajo, y me estás obligando a hacer algo de lo cual yo no estoy obligado. Ustedes recordarán el ejemplo de Simón de Cirene, el cual fue obligado por uno de los soldados a llevar la cruz de Jesús cuando Jesús ya no pudo más. ¿Y qué nos está diciendo entonces el Señor Jesucristo con esto? Es que debemos estar dispuestos a hacer lo que se nos pide, aun si sea contrario a nuestro deseo o preferencia. Aun si no estemos de acuerdo, aun si no queramos hacerlo, pero debemos estar dispuestos a hacerlo si se pide de nosotros. Y por último, el versículo 42 dice: y al que te pida dale, y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Aquí habla de una persona, obviamente, que está en necesidad. No habla de cualquier persona que tenga hábitos o costumbres de simple y llanamente autosustentarse por sí mismo en base a las donaciones o por así decirlo, el pedir dinero a los otros hermanos o personas. El mismo apóstol Pablo dice que aquel que no trabaje, pues que no coma, porque es su deber trabajar. Pero si hay una persona que trabaja, o si hay una persona que no puede trabajar y está en una necesidad legítima, el principio que está diciendo el Señor Jesucristo es que yo debo estar dispuesto a despojarme de lo mismo, a no pensar que yo darle esa ayuda o ese dinero me va a afectar porque yo estoy sacando de mis ahorros para mis vacaciones, estoy sacando de mis ahorros para mi retiro, sino que debemos estar dispuestos a despojarnos de eso con tal de suplir la necesidad de esa persona a la cual ha acudido a nosotros. Hermanos, ciertamente son palabras que a simple vista pueden resultar difíciles, pero no es esto lo que el Señor demanda de nosotros. No es esto el ejemplo que el Señor nos ha dado. Y no es esto lo que Él pide de cada uno de nosotros. Y posiblemente alguno pensará, pero ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué yo? Precisamente por eso. Porque esa pregunta, ¿por qué yo?, es lo que el Señor busca erradicar de cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos adoptar esta actitud? Y con esto terminamos. 3 razones por las cuales debemos adoptar esta actitud ante el Señor y ante nuestra vida. Número 1, porque el Señor lo manda. Porque es la palabra del Señor que nos manda, y esto debe ser razón suficiente para nosotros acatarlo y ponerlo por práctica.
Es interesante que el Señor Jesucristo no nos invita a tomar ese tipo de actitud. En estos versículos no vemos una invitación, no vemos una apelación, sino que el Señor Jesucristo da por sentado y por hecho que si verdaderamente somos discípulos de Él, si verdaderamente hemos nacido de nuevo y si verdaderamente somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces esto ya debe ser una realidad en nuestra vida. Esto ya debe haber sido puesto por práctica entre nosotros. Segundo, no solamente porque el Señor nos los encomienda, sino también porque esta es la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que los apóstoles han predicado, y en esta columna principal de las iglesias es lo que los apóstoles se han fundamentado. Vemos en Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, cómo el apóstol Pablo recalca las mismas palabras del Señor Jesucristo y hace eco a este pasaje cuando dice lo siguiente. Hechos capítulo 12, versículo 17, y dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y termina diciendo el apóstol, dice: no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Es la responsabilidad de la iglesia y es la responsabilidad de nosotros ser diferentes al mundo. Ser diferente y testificar al mundo de cómo Cristo, por medio de nosotros, es diferente también. Es nuestro deber ganar al mundo por medio de la justicia de Cristo en nosotros y por medio de la predicación de su palabra. Y tercero y último, hermanos, ¿por qué debemos de asimilar esta actitud? ¿Por qué debemos asimilar esta mente? Porque este es el ejemplo que hemos visto en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, y cito: pues para esto fuisteis llamados, es decir, aquellos a quien Pedro le escribe, aquellos que han nacido de nuevo, le dice: porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecieron no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Este es el ejemplo que hemos visto en el Señor Jesucristo, el cual dice la palabra que estando en su condición de hombre, de Dios, siendo Dios soberano de la creación, creador de los cielos y de la tierra, y con toda su gloria y con todo su esplendor y con todo su poderío, dice que no se aferró a ser igual que Dios. No se aferró a su condición de Dios, sino que dice la palabra que se humilló y se despojó de su gloria y de su majestad. Lo puso a un lado al punto tal que se humilló. Se humilló tomando forma de hombre, pero no solamente tomando forma de hombre, sino haciéndose siervo de los hombres. El creador haciéndose inferior a su creación. Se humilló al punto tal de que la mayor humillación que ha presenciado toda la creación fue precisamente el día que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en la cruz del madero. Él fue injuriado y humillado, traicionado y abandonado, privado de su dignidad, su cuerpo quebrantado, su espíritu afligido y su nombre maldecido. Aquel quien no solamente fue herido en su mejilla, sino también en todo su cuerpo. Aquel que no solamente fue despojado de su túnica, sino de todo lo que él pertenecía. Aquel que fue obligado a llevar su cruz, no una milla, no dos, no tres, sino todo lo que él pudiera dar y lo que su cuerpo le permitió para su propia condenación y su propia muerte. Aquel que cuando en nuestro pecado y desesperación clamamos por ayuda y clamamos por un Salvador para que nos rescate, sin guardarse nada, lo entregó todo
con tal de salvarnos, con tal de erradicar la condenación. Ciertamente su humillación fue consumada en la cruz del Calvario, pero también fue su exaltación. Y como dice la palabra, Dios lo exaltó en esa cruz y el Padre lo colocó y lo exaltó a lo sumo, como dice en Filipenses. Su trono fue afirmado en los cielos y la creación ha sido puesta por estrado a sus pies. Y se le ha dado un nombre sobre todo nombre, dice la palabra, ante aquel cuya toda rodilla que mientras estuvo aquí en la tierra y en soberbia y orgullo rehusaron arrodillarse y reconocer que Cristo era el Mesías, esas rodillas se doblarán. Y toda lengua que le escarneció, y toda lengua que se burló, toda lengua que profanó su santo nombre, que le condenó y le maldijo, que en algún momento habló injusticia del Hijo de Dios, esa lengua confesarán que Jesucristo es el Señor. Ciertamente, Cristo encomendó su causa al que juzga justamente, y justamente fue juzgado. Y Filipenses 2:5, y Pablo recalca y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, como decíamos al principio, podemos sentirnos abrumador al pensar y ver estas palabras que el Señor demanda de nosotros. Podemos sentirnos sobrellevados. Pero la palabra dice que tenemos de nuestro lado al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos capacita, nos sostiene, nos santifica. No solamente para que podamos llevar a cabo esto y cada uno de lo que el Señor requiere de nosotros, pero incluso llevarlo a cabo con gozo. Como decían los apóstoles, que ellos tuvieron por gozo el haber padecido a causa del nombre. Pero también quiero recalcar algo, y es que estas palabras que el Señor ha enunciado y nos ha enseñado en este pasaje, ha sido con la intención de que aquellos que han nacido de nuevo puedan vivir a la altura a la cual han sido llamados. Pero si tú no has sido nacido de nuevo, si tú no has puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y Cristo no ha hecho una obra redentora en tu ser, pues será imposible tú poder cumplir esas palabras. Será imposible tú poder llegar, porque en tu mejor esfuerzo y en tu mejor intento no serás mayor que los escribas y los fariseos. Pero que hoy pueda ser el día, que hoy pueda ser el día que al que escuchaste lo que Él hizo por ti, de la forma como Él se negó y de la forma como Él se despojó y de la forma como Él sufrió el agravio y el maltrato a su persona, con el único propósito de procurar la salvación y el perdón de tu alma. Y que Él pueda hacer precisamente esa obra en ti. Hoy, en esta mañana, Él puede iniciarla. Hoy, en esta mañana, Él puede verdaderamente comenzar en ti esta obra de redención y esta obra para convertirte en el discípulo que el Señor espera que sea. Oremos. Si hay alguno en esa mañana, al escuchar y leer y entender la exposición de la palabra, si el Espíritu Santo ha hablado a tu ser, si has entendido la magnitud y el alcance del sacrificio que hizo Cristo por ti en la cruz, del precio que Él tuvo que pagar, del sufrimiento el cual Él tuvo que someterse, y como dice su palabra, el cual llevó en su cuerpo nuestros pecados y fue molido por nosotros, y en cuyas llagas podemos encontrar sanación. Si hay alguno en esta mañana que ha sentido el Espíritu Santo llamándole, que ha sentido precisamente este llamado de
renunciar a sí mismo, poner su ego a un lado, poner su yo a un lado y de una vez y por todas venir a la cruz y decir y proclamar: Padre, yo creo en ti, yo te entrego mi vida, yo te profeso como mi Señor y Salvador. Haz con mi vida conforme te plazca. Si esa es tu voluntad, si ese es tu deseo, dile: Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te he ofendido. Y yo reconozco que soy merecedor de todo el castigo y la condenación que me atribuye mi pecado. Sin embargo, Padre, yo confío en la obra que tú hiciste por mí en la cruz. Y yo confío en el sacrificio y en la sangre que fue derramada por mí, la cual es capaz de borrar mis pecados y mis iniquidades. Padre, yo creo que tú no solamente moriste, mas resucitaste el tercer día, probando y confesando y demostrando que eras el Hijo de Dios y que tienes potestad de perdonar y de revocar los pecados. Padre, yo me entrego a ti. Dame el privilegio, dame el derecho de ser un hijo, una hija tuya. Inicia hoy en esta mañana tu obra redentora, Señor, y comienza en mí en este día aquella buena obra que finalizarás en el día de tu consumación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus enseñanzas, Señor, y por el ejemplo que tú nos has dejado. Tú, Señor, conoces nuestros corazones y cada uno de nosotros. Tú, Señor, sabes cuántas veces hemos fallado en poner esto por práctica. Cuántas veces hemos defendido nuestro orgullo, hemos defendido nuestro egocentrismo, nuestro ego. Y haciendo esto, Señor, hemos profanado la fe que profesamos. Padre, verdaderamente, que no resistamos a aquellas personas que quieren hacernos mal, sino que podamos ganar a esas personas con el bien y con amor y con la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Padre, te damos las gracias por este tiempo y por tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.